La Central Obrera Boliviana, a través de su dirigente Juan Carlos Guarachi, dijo que han planteado al gobierno nacional un aumento, un incremento salarial del 5% y que eso está a la espera del retorno del presidente Luis Arce de México para conversar sobre ese aumento del 5% al salario mínimo y al salario básico. Estamos en contacto con el ingeniero Gustavo Jáuregui, él es gerente general de la Cámara Nacional de Comercio. Le damos las buenas tardes. Le saluda José Luis Aliaga, ingeniero Jáuregui. José Luis, buenas tardes, un placer estar en tu programa, en este importante medio, y a través de todos ustedes también saludar a toda la población y audiencia de este importante programa. Ingeniero Jáuregui, nos parece que la Cámara Nacional de Comercio y otras entidades que agrupan a las empresas en nuestro país ya tienen una posición respecto a este pedido de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Ese 5% de aumento al salario básico y al salario mínimo. Sí, efectivamente hemos tomado conocimiento de esa petición, de ese pliego petitorio que ha hecho la Central Obrera Boliviana. Nosotros venimos ya desde hace mucho tiempo atrás, porque se hablaba desde fines del año pasado ya de alguna posible demanda referente al incremento salarial. Y bueno, nosotros lo que pedíamos era justamente un poco de prudencia y racionalidad a momento de analizar justamente este tipo de peticiones. No olvidemos que venimos de un año muy complicado. La gestión 2020 nos ha dejado resultados muy graves debido a las crisis que han confluido en nuestro país, como es la crisis sanitaria, la de salud, la crisis económica y la crisis político y social, que en algunos casos se está alargando incluso a la actualidad. Hemos perdido al menos el 10% del Producto Interno Bruto, lo cual significa, para que todo el mundo lo entienda, que Bolivia ha dejado de producir bienes y servicios por al menos 4.200 millones de dólares en la gestión 2020. Entonces, son indicadores muy complicados en el tema de comercio exterior. José Luis, te puedo mencionar también que de igual forma la gestión 2020 ha dejado una disminución en las exportaciones de alrededor de 2.000 millones de dólares, es decir, Bolivia ha dejado de percibir como ingresos 2.000 millones de dólares. En cuanto a importaciones, han caído también respecto al 2019 en un 28%, esto significa 2.700 millones de dólares. Como sabemos también, otros indicadores complicados han sido los del empleo, eso ha sido público, hasta el gobierno actual lo ha mencionado. Hemos cerrado la gestión 2020 con alrededor del 10% de la tasa de desocupación. Estamos hablando de más de 400.000 personas que han perdido empleos. Entonces, bajo esa coyuntura, pues definitivamente creemos que lo que se requiere en este momento y a lo que hemos nosotros instado es de que el gobierno nacional convoque a un gran diálogo, a un gran pacto público-privado, en el cual también participe el sector de los trabajadores, porque su voz es muy importante para nosotros también, y justamente ese es el ámbito donde se vaya a discutir cuáles serían las medidas económicas oportunas y de impacto que requiere hoy la economía para su reactivación. Y eso a la vez generaría sostenibilidad en las actividades económicas, dándole también certidumbre a los trabajadores sobre sus fuentes de empleo actuales y también medidas que vayan a generar nuevas fuentes de empleo, porque no olvidemos que permanentemente se están incorporando a la fuerza laboral nuevos trabajadores. Entonces, esos nuevos trabajadores, esos nuevos profesionales técnicos que están incorporándose a la fuerza laboral, también requieren una certidumbre sobre si van a tener fuentes laborales. Entonces, creemos que esa es la discusión que tenemos que hablar, tenemos que ponernos muy en contexto de que estamos viviendo todavía una crisis y que las medidas que se han implementado a la fecha son insuficientes, y por eso no se da todavía la famosa reactivación económica que tanto los bolivianos esperamos. Uh-huh. Ahora, ingeniero Jáuregui, sabemos que el 2019 el incremento al salario básico fue del 3%.
Y esta mañana el dirigente de la COP, Juan Carlos Huarachi, dijo que este pedido sería una reposición, seguramente se refería a que el año pasado, el 2020, no hubo ningún aumento por la situación y por la lógica consecuencia del coronavirus, el impacto tan terrible que fue sobre la economía, sobre la salud, en todo el mundo. ¿Ustedes entienden que tendría que haber una reposición o qué es lo que ustedes podrían decir a la Central Obrera Boliviana? Creemos que este dato que ellos lo proporcionan con el 5% de incremento, tanto al básico como al mínimo, pues es un dato que definitivamente no entendemos de dónde sale. Hay que poner en contexto también el hecho de que si estuviéramos en una etapa normal, que no la estamos, es decir, sin pandemia, me refiero, lo que se debería tomar en cuenta como un factor para establecer normalmente si debería existir un incremento salarial es la inflación. Y eso tiene una razón de ser. La inflación lo que mide básicamente es el nivel de precios de la canasta familiar. Es decir, si ha habido estabilidad en los niveles de precios o no ha habido estabilidad. Recordarles que en la gestión 2020, si bien hemos tenido indicadores muy negativos, como lo he comentado hace un momento, la inflación no ha sido uno de ellos. Se ha podido controlar la inflación de forma interesante porque ha concluido la gestión 2020 con una inflación acumulada del 0,67%. Eso significa que no ha llegado ni al 1%. ¿Qué significa esto? Básicamente, para que lo entiendan todos, es que los precios de la canasta familiar se han mantenido estables, no han sufrido mayor variación. Entonces, al no haber mayor variación en esos precios de la canasta familiar, en los productos de la canasta familiar, pues se puede establecer que el nivel también de ingresos que percibe cada una de las familias todavía estaría estable para poder cubrir justamente esa canasta familiar. Esos son los indicadores que normalmente se toman en cuenta en época normal. Sí. No estamos en época normal, o sea, no es una etapa normal en la que estemos viviendo como lo eran los años pasados, o el 2019 que tú mencionabas como una referencia. Entonces creemos que justamente lo importante es eso, contextualizar la realidad en la que estamos viviendo, darles esa certidumbre también a los trabajadores y a sus bases. Creo que es obligación de los dirigentes laborales, en este caso de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, hacer un análisis realmente efectivo y acorde a la realidad que estamos viviendo y darles esa certidumbre y esa seguridad sobre la sostenibilidad de las fuentes laborales a sus bases, que son los trabajadores de las empresas. Y eso es lo que justamente nosotros queremos hablar. Es por eso que nosotros siempre hemos estado insistiendo en un diálogo, porque en ese diálogo justamente se podría establecer estos criterios, ¿no? Estos criterios que creo que de cierta forma son bastante razonables, bastante sustentados en indicadores económicos, no son simplemente presunciones. Entonces, creemos que ese debería ser el análisis acorde a la situación que estamos viviendo. Ingeniero Jáuregui, hay que decir también que los anteriores aumentos salariales se producían en base a la tasa de inflación que teníamos en nuestro país. 2%, 3%, dependía de esa tasa de inflación. Si el año pasado esta inflación llegó a 0,67%, menos de 1%, ese aumento al básico, al salario, tendría que ser máximo, estoy hablando desde mi punto de vista, máximo 1% o algo así, ¿verdad? Si estuviéramos en una etapa normal. Lamentablemente no estamos en una etapa normal. Algo importante también, José Luis, a establecer, y es bueno que la gente lo sepa, es que para poder reactivar definitivamente la economía y por ende reactivar el empleo, se requiere como primer paso y primordial solucionar el tema de la pandemia.
¿Y cómo solucionas hoy el tema de la pandemia? Es con la vacuna. Sí. Es decir, en el momento en el que todos los bolivianos, o por lo menos todos los bolivianos que son económicamente activos, es decir, que trabajan o tienen alguna actividad económica, estén vacunados, de alguna forma van a tener la seguridad y la certidumbre de poder reactivarse totalmente en la actividad que tienen. Por ende, se va a ir dando la reactivación. Lamentablemente, los niveles de vacunación todavía siguen siendo muy bajos en nuestro país, lo cual obviamente está generando un retardo en este tema de la reactivación. Y por otro lado, también existe el segundo factor de reactivación, que es generar medidas económicas que coadyuven esa reactivación. Y básicamente nosotros hemos establecido que deberían considerar el gobierno nacional trabajar medidas de corto plazo, de mediano y largo plazo, porque no solamente hay que dar certidumbre sobre la sostenibilidad actual. No olvidemos que muchas empresas también han dejado de operar porque el 2020 les ha generado definitivamente una iliquidez que les ha imposibilitado continuar con sus operaciones. Entonces, lo que hay que establecer claramente es poder reactivar incluso esas actividades que han dejado de operar, porque al dejar de operar también han dejado a muchas personas, a muchos trabajadores desempleados. Entonces, esa fuerza laboral que está desempleada ahora también requiere nuevas fuentes de empleo. Entonces, para eso, inevitablemente, además de la solución sanitaria, que es la vacuna, se requieren medidas económicas. Y por ello es que la Cámara Nacional de Comercio ha estado insistiendo al gobierno nacional en generar un gran pacto público-privado que permita justamente generar esa plataforma de diálogo donde todos los actores de la sociedad civil organizada puedan participar y se puedan generar propuestas, porque hoy por hoy los bolivianos ya no necesitamos problemas tenemos suficientes, necesitamos ser proactivos y generar más bien propuestas para salir de la crisis actual. Hablando sobre este tema del pedido de la Central Obrera Boliviana de un aumento al salario básico y al mínimo del 5%, y también hablando de las dificultades que tiene en este momento la empresa privada respecto o para responder a ese tipo de pedidos. Ingeniero Jáuregui, usted me hablaba de medidas de corto, mediano y largo plazo. En cuanto a las medidas de corto plazo para ayudar a estas empresas que han tenido que cerrar por la crisis que causó el coronavirus, por el cierre que hubo en muchos negocios, estas medidas a corto plazo, ¿cuáles serían? ¿Cuáles sugerirían ustedes que serán incremento o préstamos, créditos para estas empresas para que reabran o se refuercen? ¿Qué medidas de corto plazo serían las ideales en este momento para la empresa privada, ingeniero Jáuregui? Bueno, José Luis, comentarte, nosotros hemos sugerido que como una de las medidas de corto plazo y tal vez la más importante, es la que vaya a atacar el problema más complicado que tienen las empresas hoy. Ante la inactividad que han tenido, se han generado falta de ingresos en las empresas, en muchos de los sectores. Ni que hablar del sector del turismo, por decirte, que ha perdido prácticamente casi el 80% de sus ingresos. Sin embargo, como empresas formales han mantenido sus obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones financieras en algún caso cuando muchas de las empresas tienen financiamientos en curso. Entonces, han tenido que seguir cumpliendo con esas obligaciones. Entonces, lo que se ha presentado en ellas es iliquidez. No han tenido la liquidez necesaria para poder cubrir esas obligaciones. Ante ese problema, que es un problema complicado, que te puede generar justamente el cierre de tus operaciones, lo que nosotros hemos sugerido es que se tiene que hacer una inyección importante de liquidez, es decir, a través de fondos de garantías. Hemos mencionado que se deberían hacer fondos de garantías sectoriales para los diferentes sectores, para la construcción, para el sector turismo y sus subsectores, y para el resto de los sectores comercio y servicios, industria manufacturera.
Y para esto, esos fondos de garantía lo que querían hacer es inyectar justamente a través de financiamiento por medio de las entidades del sistema financiero boliviano, inyectar justamente con créditos blandos, es decir, con características blandas, periodos de gracia, tasas de interés muy bajas, y los empresarios poder acceder a esos créditos para poder sostener las operaciones en este momento, por eso son de corto plazo. Y ya habiendo reactivado la normalidad en sus operaciones, poder generar justamente ese retorno que les permita también devolver esos créditos y poder apalancar nuevas operaciones o nuevas inversiones. Eso en el corto plazo debería ser medidas que sean muy importantes. Algo importante establecer es que el gobierno nacional efectivamente hace poco ha implementado un fondo de garantía a través de 2 fideicomisos en el Banco Unión y en el Banco de Desarrollo Productivo de algo un poco más de 900 millones de bolivianos. El monto para comenzar es todavía insuficiente. No olvidemos que estamos hablando que se ha dejado de producir bienes y servicios por al menos 4.200 millones de dólares. Entonces, 900 millones de bolivianos, si bien ayuda, pero no llega a cubrir el hueco y el gran problema en el que se encuentra el sector empresarial. Y esos 2 fideicomisos además tenían un problema. Estaban solamente enfocados a las empresas del sector productivo que llama el gobierno. Y el sector productivo para el sector estatal es el sector manufacturero. Y eso definitivamente tiene que cambiar ese concepto en Bolivia. El concepto de sector productivo en una economía que ya estamos en la 4ª revolución, una economía 4.0 de la que se habla en el mundo entero, el sector productivo debe ser todo aquel que cumpla 2 factores, y eso debería cambiar en concepto a partir del gobierno. El que tribute, es decir, el que contribuya al Estado a través de sus tributos, y los tributos básicamente son impuestos o aranceles, los que hacen operaciones de importación, y el segundo factor, los que generen empleo, porque ese es un factor que hoy por hoy es un factor muy determinante para el bienestar social de la población. Entonces, ampliando ese concepto de sector productivo, pues definitivamente estas medidas tendrían un impacto mayor. Ese es el problema cuando se implementan medidas sin diálogo con el sector que vive día a día la problemática de la economía. Ahora, ingeniero, me corrige si me equivoco, pero me parece que el sistema bancario ha sido muy reacio a otorgar créditos en estos últimos meses, quizá por la crisis que estamos viviendo, quizá porque las garantías de antes no son las mismas en esta crisis. ¿Podría ser que el sector bancario alimente los créditos, fomente los créditos para que esos créditos vayan también a remover la economía en nuestro país con inversiones, con compra, no sé, de alguna vivienda? ¿Por qué el sector bancario como le digo, al menos es reacio a otorgar créditos? A ver, algo muy importante a establecer es el hecho de que el sector financiero ha sufrido de alguna forma también liquidez. Y eso se explica sencillamente por las medidas que se han implementado a raíz de la pandemia. No olvidemos que el año pasado, en el gobierno transitorio, se aprobó un diferimiento de pagos de alrededor de 11 meses. Entonces, durante 11 meses, los bancos no han recibido el pago de los créditos que estaban en curso. Si uno no recibe esos ingresos, pues obviamente genera también, desestabiliza las finanzas de las entidades financieras. No olvidemos que las entidades financieras lo único que hacen es intermediación. Reciben dinero de unos bolivianos que quieren ahorrar y ese dinero lo acomodan en el mercado a la gente que quiere invertir, ya sea en comprarse una casa, en hacer empresa o diferentes cosas. Entonces, por esa intermediación ellos generan justamente una rentabilidad que les permite dar continuidad a su operación.
Al no haber recibido eso, de cierta forma los han desestabilizado. Por un lado, y por otro, no olvidemos también a comienzos de este año, se ha generado una medida de lo que han llamado una medida de periodo de gracia de 6 meses, que todavía está en curso y está en vigencia esa medida. ¿Eso qué ha significado? Básicamente, en palabras sencillas, un nuevo diferimiento sumado al de los 11 meses del año pasado, más 6 meses, es decir, otros 6 meses que las entidades financieras están dejando de percibir también el pago de los créditos en curso. Entonces, este tipo de medidas que no han sido trabajadas, entendemos, con ASOBAN, que es la asociación, la organización empresarial que representa a las entidades financieras, pues justamente genera este tipo de deficiencias y pueden desequilibrar el mercado financiero. No olvidemos que no todas las entidades financieras tienen el mismo tamaño o la misma espalda financiera. Hay entidades grandes, los bancos grandes, y también tenemos bancos que ofrecen temas de microcréditos, créditos a las micro y pequeñas empresas. Entonces son entidades mucho más pequeñas, con mucho menos espalda financiera, y obviamente pueden sufrir de mayor forma esa iliquidez. Es por eso que se ha dado, bajo esa coyuntura, es que se ha generado justamente la imposibilidad de poderle generar a las entidades financieras esa espalda para que puedan generar nuevos créditos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de fondos de garantía, significa que el Estado se hace garante de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder justamente a esos créditos, porque obviamente las entidades financieras tienen que garantizar el repago de esos créditos de alguna forma. Y muchas veces, y en eso tienes totalmente la razón, José Luis, es que muchas de las empresas, especialmente estas micro, que son las que más existen en Bolivia, se acercan al banco y no pueden acceder a los créditos porque no tienen el respaldo necesario para hacerlo. Es por eso que ahí el Estado tiene que volverse el garante. Esos son los fondos de garantía a los que hacía referencia. Perfecto, ingeniero. Esperemos que la intención de un diálogo para encontrar un pacto con los trabajadores, con el gobierno, se produzca y se haga realidad, porque es necesario en este momento sentarnos, mantener la tranquilidad, hablar sobre los datos reales de la economía, de la situación del país, para encontrar soluciones que nos favorezcan a todos los bolivianos. Esperemos que ese diálogo se concrete, lo deseamos así, y que todo este momento tan crítico que estamos viviendo pase, aunque sea de a poquito, ingeniero. Muchísimas gracias por estos minutos con Herbol. Gracias, José Luis, a ti. Y bueno, finalmente un mensaje final es que creo que es importante que todos apoyemos a la gente que está apostando justamente por Bolivia y se ha quedado a invertir en Bolivia, y esos son los empresarios que todavía están generando empleo hoy. Y es por eso que hay que darles justamente ese respaldo, ese apoyo para que se dé sostenibilidad en esas actividades y el día de mañana nos puedan ofrecer nuevas inversiones que también generen nuevos empleos. Como te decía, todos los días se está incorporando nueva fuerza laboral al mercado, y esa nueva fuerza laboral lo que requiere es certidumbre sobre fuentes de empleo. Entonces, para eso inevitablemente tenemos que salir de la crisis, y para salir de la crisis se necesitan medidas oportunas y de impacto, y para eso nosotros instamos al diálogo, a los trabajadores y a todas las organizaciones de la sociedad para que podamos generar justamente respuesta ante la crisis. Esperemos mejores días para Bolivia, José Luis, y gracias por la entrevista. Un saludo a toda tu audiencia. A usted las gracias.